Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo del Ministerio de Cultura y Juventud mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi y de la Academia Morista Costarricense. Para la Biblioteca Nacional es realmente un honor unirse a la Academia Morista Costarricense en una conferencia más de este ciclo que se viene realizando desde hace varios años. Esta tarde tenemos la conferencia El Fuego a la Memoria, 170 años de la Batalla de Rivas, por el máster Adrián Chávez Marín. Estas actividades permiten ofrecer al público información muy valiosa sobre la campaña nacional, las batallas, los héroes, el contexto geopolítico y muchos otros detalles sobre lo que fue nuestra verdadera guerra de independencia. Un agradecimiento al conferencista, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista, a la doctora Ana María Botey, coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, a la máster Carolina Mora, presentadora de la conferencia de hoy, y a Manuel Solano de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista, que nos apoyan con la transmisión y logística de esta actividad. Un especial agradecimiento a todos los que nos acompañan en vivo. Esta actividad y otras permanecen en los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y de la Academia Morista. Y los invitamos a compartirlo con mucho más personas. A continuación, le doy la palabra a la máster Carolina Mora. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano y a su directora y al valioso personal de apoyo por colaborar con la Academia Morista en otra de las conferencias de esta cátedra mensual que proyecta la Academia Morista. Hoy tenemos el honor de presentar al historiador Adrián Chávez Marín, docente, investigador y gestor cultural enfocado en la memoria nacional y en la pintura histórica. Muchas gracias, Adrián, por aceptar esta invitación y queda usted con todo el espacio para desarrollar su conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, también a usted, a doña Laura, a la academia, a todas las personas, ¿verdad? Que forman parte de este proyecto, de estas iniciativas culturales tan importantes, tan necesarias el día a día de hoy, ¿no? A ver si me permite compartir la presentación que les tengo preparada para hablar un poquito sobre la batalla del 11 de abril, la recordada batalla del 11 de abril de 1856, bueno, 1856 concretamente, ¿no? Esta exposición se ha denominado Fuego a la Memoria, precisamente para tratar de comprender cómo hasta el presente, 170 años después, pues la batalla de Rivas sigue siendo una de las narrativas heroicas más presentes, más divulgadas y sobre todo vigentes, ¿no? Dentro de la memoria nacional. Entonces, un poco esa es el propósito, ¿no? Entender este combate, qué significó en el contexto de la campaña 56-57 y también principalmente su memoria y su vigencia, ¿no? Este año es un año importante, este año y el próximo, ¿no? Son 170 años de la campaña del 56-57, en donde desde el Museo Juan Santa María hemos fijado dentro de los equipos de trabajo un lema institucional que se ha denominado el legado de los héroes, decir, de alguna u otra manera, cómo estos hechos históricos no pertenecen solamente al pasado, sino que siguen teniendo vigencia, siguen repercutiendo en el día a día, en nuestro presente, y sobre todo lo necesario que resulta en estos últimos tiempos, ¿no? Donde vemos cómo tanto a nivel nacional como a escala planetaria,
de un momento a otro los discursos políticos tienden a polarizarse, tienden a ser cada vez más confrontativos, cada vez hay menos espacio hacia el diálogo, hacia el consenso, y más bien tiende a polarizarse ciertas posiciones en las que quien no piensa igual que yo está en contra mía, ¿no? Y esa es como la tendencia global, ¿no? Que vemos día con día, principalmente, digamos, con estos últimos acontecimientos en Medio Oriente, en Europa del Este y demás, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, traer al presente este legado de los héroes de 56-57 nos permite pensar como país cómo para hablar de una guerra, cómo hablar de un conflicto bélico, de una confrontación de esta naturaleza en nuestra historia, tenemos que volvernos muchos años atrás. Tenemos que volvernos 170 años después, o hace 170 años en el marco de la campaña nacional, o bien las últimas... ¿no me está preguntando? Perdón, es que estoy viendo que no se está presentando mi presentación. No sé si hay un problemita por ahí. Un momento. Ok, ok, perfecto. Se me dice como, dices, Ya empezó. ahora sí, ¿se ve ahora sí? Sí. Ok, entonces, volviendo un poco al tema, y disculpen ahí el contratiempo técnico. Este legado de los héroes, entonces, no pertenece solamente al pasado. O sea, para hablar de una guerra en Costa Rica, tenemos que devolvernos ya sea 170 años atrás o casi 80 años en el tiempo. Hablar de la guerra de 48 o la contrarrevolución de 1955, pero desde entonces, estas generaciones del presente no hemos vivido un acontecimiento de esta naturaleza. O sea, solo lo vemos como una representación o una conmemoración histórica más, ¿no? Entonces, en ese sentido, conmemorar a los héroes es una guía para enfrentar estos desafíos del presente, entender cómo a través de diferentes momentos históricos de nuestro país existieron vías de diálogo, de un acuerdo nacional en el caso de 56-57, una convocatoria hecha por el presidente Mora que logró aglutinar a una parte de la población en contra de un enemigo común que en este caso era representado por William Walker, ¿no? O personificado por el recordado William Walker, ¿no? Entonces esto nos invita a mantener encendido ese fuego de la memoria, por eso el nombre de la conferencia. Y este legado de los héroes entonces es una responsabilidad de nuestras generaciones del futuro para legarlas, perdón, de esas generaciones del presente para legarlas hacia el futuro. ¿Ok? A ver si logro pasar la diapositiva. ¿Ok? En primera instancia es importante marcar qué significa la guerra de 1856-57, la guerra contra los filibusteros, con relación a la identidad nacional, dado que dependiendo de la nación, adquieren nombres distintos. En el caso de Costa Rica, nosotros la conocemos como campaña nacional, en el caso de Nicaragua se conoce como guerra nacional y demás. Entonces es importante entender cómo esta guerra o este momento histórico o esta coyuntura histórica, ¿verdad? Para hablar en términos más historiográficos, se convierte en un sustento de la identidad nacional. Como mencionó al principio de la exposición, doña Laura, la guerra del 56-57 viene a representar para la experiencia costarricense de alguna u otra forma una especie de guerra de independencia sustituta. Sabemos que en 1821, cuando se proclamó la independencia de las naciones centroamericanas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, eh, este, este acontecimiento fue o sucedió luego de la firma de un acta en Guatemala y por lo tanto no hubo una confrontación bélica, ¿no? Como sí podemos ubicarla en otros contextos hispanoamericanos, el caso de Sudamérica, el caso de México, el caso de los Estados Unidos inclusive, o las islas hispanas del Caribe, ¿no? Entonces en el caso centroamericano se convierte en una excepción en donde la guerra de 56-57 viene a constituir una especie de guerra nacional, ¿no? O de guerra por la independencia nacional, valga la redundancia. Entonces, de alguna u otra forma, se convierte como el sustento de la soberanía y la identidad costarricense. Eso principalmente porque a lo largo del tiempo, y lo vamos a ver en el transcurso de la exposición, pues la guerra del 56-57 se ha representado como una lucha anticolonial y una lucha antiimperialista, principalmente contra la figura de William Walker, que
de alguna u otra manera representa el expansionismo estadounidense, representa estos ideales del destino manifiesto, que para el caso de nuestra memoria nacional, pues se convierte en esta confrontación por la soberanía nacional, ¿no? Por eso defender esa independencia que se obtuvo 30 y tantos años atrás, ¿no? La campaña nacional de 1856-57 se empieza a denominar o empieza a identificarse con ese nombre para efectos de la memoria costarricense desde las décadas de 1880 y 1890 cuando se empieza a instrumentar por parte de las élites políticas e intelectuales nacionales una discursiva o una narrativa nacional en la cual la guerra del 56-57 se convierte como un momento histórico en el cual la población se aglutinó en torno a un objetivo común, ¿no? Y muy importante que producto de todo el desarrollo de la política liberal que se estaba desarrollando a partir de la década de 1870, 1880 y 90 incluso, y el proyecto de construcción el proyecto de la construcción del ferrocarril al Atlántico, que significaba vincular directamente a Costa Rica con los mercados internacionales, pues se necesitaba construir una narrativa nacional en la cual se identificase un acontecimiento histórico que convocara a la unidad nacional, ¿no? Y entonces de ahí la guerra de 56-57 se convierte en ese hecho heroico en el cual surgen los principales referentes históricos como héroes nacionales o que se han tipificado como héroes nacionales o figuras a seguir, ¿verdad? Dentro de la narrativa nacionalista, como el caso de Juan Santamaría, que es como nuestro héroe por excelencia, que vamos a desarrollar un poquito más adelante, el caso de Pancho Carrasco y el propio Juan Rafael Mora Porras, entre otros tantos personajes, ¿verdad? José María Cañas, el mismo Nicolás Aguilar Murillo, héroe nacional de la Trinidad, del Barbeño, o el mismo José Joaquín Mora, el hermano del presidente, ¿verdad? Que son como las figuras que se referencian como los principales héroes nacionales de la gesta del 56-57. Para hablar propiamente de la guerra del 11, o el combate más bien del 11 de abril del 56, es importante señalar que a pesar del peso histórico que tiene el 11 de abril y a pesar del peso histórico que tiene la figura de Juan Santamaría entre la narrativa nacionalista, el combate del 11 de abril de 56 no vino a significar un combate decisivo, por así decirlo. Si bien es cierto, fue uno de los combates más recordados, bueno, es el combate más recordado dentro de la historia nacional, pero es uno de los combates, por lo menos en los cuales se registraron mayor cantidad de víctimas en el campo de batalla. Estamos hablando de cerca de 300 o más soldados costarricenses, sumado a una cantidad similar por parte del bando enemigo, por parte de los filibusteros, no fue más bien el escenario de batalla definitivo, ¿no? Para eso sí tendríamos que ver todo el proceso de lo que conocemos como la segunda campaña, las guerras o los combates en el río San Juan, la rendición de William Walker en 1857 y demás, pero para efectos de la memoria nacional, especialmente para identificar o centralizar la lucha de 1856 en una figura histórica, como en este caso Juan Santamaría, pues el 11 de abril se referencia, ¿no? Como el combate fundamental. Fue un enfrentamiento urbano en el centro de la ciudad de Rivas, el centro histórico de la ciudad de Rivas, en donde William Walker y o el Estado Mayor filibustero estaba trincherado en una edificación que para efectos históricos nosotros la reconocemos como el Mesón de Guerra. Sin embargo, es un nombre interesante porque ha ido mutando a través del tiempo. Digamos, esta edificación donde estuvo Walker el 11 de abril se le conocía como una pensión o mansión, ¿no? Es lo que sería un tipo hostal, digámoslo así, ¿verdad? Donde viajeros y demás pasaban la noche, pernoctaban, se alimentaban y seguían con su camino. Y era propiedad de un señor de apellido Guerra, de don Francisco Guerra, en la ciudad de Rivas, y por eso el nombre que con el tiempo nosotros fuimos adoptando como el Mesón de Guerra, ¿no? Entonces fue un enfrentamiento de muchas horas, fue un enfrentamiento que inició desde horas de la madrugada, horas de la madrugada del 11 de abril. Una de las estrategias militares favoritas de Walker y sus filibusteros era atacar al enemigo por sorpresa y no, bueno, y en este caso despertar en la madrugada, ¿no? Un combate que se extendió prácticamente por entre 18 o 20 horas, ¿no?
en donde la acción de Juan Santamaría, la quema de esta edificación en donde estaba William Walker, parte de la estructura del techo de este edificio, conocido, reitero, para efectos de nuestros como el mesón de guerra, fue una acción que se dio alrededor de las 3, 4 de la tarde más o menos, en donde se logró que Walker y su Estado Mayor abandonasen el centro de la ciudad y Costa Rica finalmente pudo sobreponerse, ¿no? Entonces, no es la acción de Juan Santamaría una acción determinante, sí, muy importante, claro, porque se logra la salida de Walker de su Estado Mayor del centro de la ciudad, pero por lo menos en ese momento permitió que Costa Rica, o esta acción permitió que el ejército costarricense pues retomase posiciones y finalmente ganase ese combate con el saldo de víctimas tan lamentable para el caso costarricense, pero que de alguna u otra forma es una victoria recordada debido precisamente a la acción conjunta de diversos batallones y la presión militar constante que ejercieron los costarricenses en ese momento, ¿no? Y de ahí es donde empieza a surgir, después de este acontecimiento, ¿no? Y luego todos los hechos del momento histórico de la peste del cólera, que, digámoslo de alguna u otra forma, fue como el enemigo más letal y fulminante que pudieron haber enfrentado nuestros antecesores, dado que estamos hablando de un enemigo invisible, ¿no? De una bacteria, ¿no? Que afectó a buena parte de la población, que prácticamente cobró la vida del 10% de la población. Estamos hablando de cerca de 10.000 habitantes, ¿no? Entonces, a pesar de esto, Costa Rica pudo sobreponerse y participar en la segunda campaña, ¿verdad? Pero, bueno, eso, ya hablar de la segunda campaña y las guerras en los combates, perdón, la guerra y los combates en el río San Juan dará para otro momento, ¿no? Pero la memoria de la guerra, perdón, de la batalla de Rivas y principalmente la figura de Juan Santamaría y el batallón de Alajuela, pues es una construcción gradual que se empieza a consolidar a partir de la década de 1860, cuando en el Congreso Nacional un político extranjero, José de Valdía, nativo de Veraguas, que hoy pertenece al territorio panameño, que en aquel entonces pertenecía a Colombia, pues emitió el 15 de septiembre de 1864 un discurso en el Palacio Nacional en el cual se menciona la valentía de los costarricenses que participaron en la guerra de 56. Se habla también del batallón de Alajuela, pero principalmente se destaca la acción heroica de un joven alajuelense, bueno, 24 años, Juan Santamaría, que es ahí donde se tiene como la primera referencia, digamos, documentada de que en un espacio público se hable de Juan Santamaría. Y es que esto, sí quisiera como centrarme un momento en esto, porque durante la década de 1860, 80 y 90, la memoria de la guerra del 56-57 estuvo muy asociada con las festividades de la independencia del 15 de septiembre. No va a ser hasta 1916 que se conmemora por primera vez el 11 de abril, pero más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Pero entonces la memoria de la batalla de Rivas entonces se empieza a partir de este momento, 1860 y las décadas consecuentes, se empieza a afirmar la memoria de la batalla de Rivas en torno a la figura de Juan Santamaría, porque de alguna u otra forma, y siguiendo algunos autores, como David Díaz, por ejemplo, nos hablan de la figura de Juan Santamaría como este hijo de la patria que dio su vida en sacrificio por defender a la nación. Entonces Juan adquiere una connotación ideológica muy potente para la época, ¿no? En la cual se representa como aquel personaje que dio su vida por defender la nación. Y décadas después van a haber varios documentos que van a confirmar este testimonio, esta frase célebre de Juan Santamaría que dice que cuando él fue a quemar el mesón, que él puso como una condición que cuidaran a su madre. Eso fue un testimonio que fue documentado por la Municipalidad de Alajuela en la década de 1880, un señor de Heredia, don Jerónimo Segura, que brinda ese testimonio. Entonces, de alguna u otra forma, ese acto simbólico de dar la vida por la nación es lo que consolidó a Juan Santamaría como el héroe nacional por excelencia. El batallón de la Alajuela, que también entra dentro de esta memoria de la importancia de
del héroe nacional, la figura de los soldados campesinos, artesanos y demás que se unieron en una causa común, pues es una memoria que empieza también a adquirir mucha importancia a partir de las décadas del 70, 1870, 1880, y sobre todo por un proceso de integración nacional que se está culminando a partir de esa década, ¿no? En donde, volviendo al tema del ferrocarril, volviendo al tema de los liberales, pues el ferrocarril al Atlántico no solamente llegaba a la ciudad de San José, en la actual estación al Atlántico, sino que también el tren seguía hasta el centro de Alajuela. Y tanto así que el tren llegaba a Alajuela prácticamente en la cuadra diagonal a donde está actualmente la estatua de Juan Santamaría, ¿verdad? Por múltiples circunstancias históricas de los últimos años y demás, bueno, el tren actualmente llega hasta el actual Hospital de la Abuela, pero originalmente el tren al Caribe, el tren al Atlántico, llegaba a la Abuela, precisamente ahí, a esa esquina diagonal al Parque Juan Santamaría, muy similar a lo que pasa con el Monumento Nacional, ¿no? Que la estación al Atlántico está ubicada justamente en la esquina diagonal al Parque Nacional, donde está el monumento, ¿no? Entonces, esa necesidad o esa importancia de rescatar en la figura de Juan Santamaría, principalmente y también del batallón de la Juela, pero principalmente identificándolo como artesanos, como figuras subalternas, ¿no? Que se identificaron en torno a un proyecto político determinado, pues de alguna u otra forma, para ese entonces, identifica o representa la unidad colectiva del pueblo en torno a una causa común. Entonces, desde finales del siglo XIX, como mencioné anteriormente, las fiestas cívicas, los monumentos y demás exaltaron tanto al héroe nacional como a este batallón, reforzando tanto las identidades locales de la ciudad de Alajuela como la identidad nacional. Y es que también hay un elemento importante señalar que a partir de la década de 1880 en Guatemala, un personaje, Justo Rufino Barrios, propuso la integración centroamericana o reconstituir la Federación Centroamericana de inicios de la década de 1820, pero a través de la vía militar. Y por eso es que la figura de Juan Santamaría, la figura de los soldados, campesinos, artesanos, subalternos, etcétera, adquirió un matiz importante, no solamente un matiz político, sino también en ese momento histórico, era identificar figuras a través de las cuales el pueblo lograse tener cierta empatía, digámoslo así, un héroe popular que da la vida por la nación, ¿verdad? Entonces, es a partir de entonces, como mencionamos anteriormente, que la guerra contra los filibusteros empieza a denominarse como campaña nacional y este proceso histórico como tal es un relato de coraje civil, de coraje popular compartido y un legado que ha trascendido a través de generaciones, ¿no? Y sobre todo hoy tan importante que la necesidad de identificar figuras históricas a través de las cuales se busca el consenso, se busque una identidad compartida. ¿Okay? Eh, no obstante, si bien es cierto, la memoria de la campaña del 56-57 empieza a tomar la forma que nosotros reconocemos hoy en día, pues hubo algunos intentos tempranos, llamémoslo así, por comenzar a instrumentar, perdón, los acontecimientos de la guerra en torno a la identidad nacional. ¿Okay? Por ejemplo, desde el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, okay, desde 1857 se decretó que el 1 de mayo iba a ser una festividad nacional. Es de hecho la primera conmemoración como día feriado, como actividad militar, en la cual a las 5 de la mañana se, se daban 21 cañonazos, etcétera, ¿no? Lo que conocemos hoy como las dianas. Eso se empezó a poner en práctica desde el 1 de mayo de 1858. Esto ya fue decretado desde 1857 y las primeras condecoraciones a los soldados que participaron, a los veteranos que participaron en la guerra, pues empezaron a dar precisamente en ese 1 de mayo de 1858.
Con el tiempo, principalmente después del golpe militar de 1859, donde la figura de Juan Rafael Mora Porras fue desplazada, y todos los acontecimientos que dieron, ¿verdad? Con el exilio a El Salvador, con el posterior regreso a Costa Rica en 1860 y el desenlace del fusilamiento de Mora el 30 de septiembre de 1860, pues de alguna u otra forma la figura de Mora empezó a perder este peso o protagonismo, ¿no? Dentro de las narrativas de la guerra del 56-57. Sin embargo, esta importancia política de la participación o el liderazgo de Juan Rafael Mora Porras, pues empezó a retomarse principalmente a partir de 1895, concretamente el 15 de septiembre de 1895, cuando fue develado el Monumento Nacional. Pero ya como mencionamos, desde la década del 1860, el Congreso comenzó a hacer visible la memoria de Juan Santamaría, como mencionamos anteriormente, como por discursos como los que dio Valdía en la conmemoración justamente de la independencia. Entonces es una memoria que se ha ido posicionando de manera gradual. Varias fuentes históricas, documentales, respaldan todos estos hechos, conmemoraciones y demás. Por ejemplo, en los archivos nacionales o en el Archivo Nacional, en lo que se llaman los documentos de guerra y marina, se conservan partes de guerra, buena parte de la documentación que se tiene de los combates de Santa Rosa el 20 de marzo del 56, también de la batalla de Rivas del 11 de abril de 1857, pues estos documentos en su mayoría son partes oficiales de guerra. Esas son las principales fuentes que tenemos en torno a esta primera etapa de la campaña del 56-57. Más adelante, en torno a la segunda campaña, el mayor Máximo Blanco levantó un diario en el cual documenta todos los acontecimientos que dieron con la toma de la Trinidad primero, la toma de los vapores, el río San Juan y demás, ¿no? En donde sí existe como un testimonio casi que en primera persona de lo que fue esta primera etapa, ¿no? Pero principalmente en torno a los combates de Santa Rosa y Rivas, ¿verdad? Que son los más recordados por la memoria cívica nacional, pues están fundamentados principalmente en partes oficiales, documentos oficiales de autoridades militares de la época, ¿no? También en estos primeros años, ¿no? Los primeros años del siglo XX principalmente, existen varias publicaciones, como por ejemplo un libro que se llama La reseña de la campaña de 1856-57 de Joaquín Bernardo Calvo, en donde en 1909 presenta, ¿no? Como una crónica de los acontecimientos de 1856-57 desde una perspectiva nacionalista, ¿no? Y algo importante también de este texto es que es un texto que está disponible tanto en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa, en el sitio web, como en el sitio de la Biblioteca Nacional. Es entonces un documento, uno de las primeras publicaciones que se editaron sobre la guerra del 56-57. También importante mencionar que a partir de la década de 1950, entre 1955 y 1956, en el marco de la conmemoración del primer centenario de la campaña del 56-57, se creó una comisión la cual estaba integrada por algunos notables investigadores de la época, ¿no? Como Carlos Meléndez Chaverri, Rafael Obregón Loría, ¿no? En los cuales se documentaron y se sacaron varios publicaciones, documentos, ¿verdad? Que a la fecha siguen siendo referencias claves para comprender todo el proceso histórico que conllevó el 56-57. Ahora bien, estas publicaciones de las comisiones del centenario, pues también se enmarcaron en un contexto político que era la consolidación, o eran los primeros años de la Segunda República, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, a partir de la década de los 50 es cuando buena parte del legado militar o de la memoria militar de la guerra empieza a
ser eclipsado por aquella narrativa que nos habla de un ejército de campesinos descalzos, mal armados, que de alguna u otra forma fue como esa memoria, que por lo menos en mis años de educación primaria, hace un tiempito ya bastante de eso, pero que se resaltaba mucho, ¿verdad? Este extracto popular de los héroes, ¿no? También en la década de los 30, volviéndonos un poquito atrás, la figura de Juan Santamaría se convierte como en un héroe pobre, ejemplar, digámoslo así, ¿no? Producto de las diferentes movilizaciones sociales o diferencias sociales que se dieron en la década de los años 20 y cómo en los años 30 empiezan a surgir las primeras organizaciones obreras, campesinas, ¿no? El bloque obreros y campesinos, lo que conocemos como el Partido Comunista, que se formó a partir de los años 30. Entonces, rescatar también la figura de Juan Santamaría como un héroe obrero, digámoslo así, también tuvo una importancia medular en esos años, entre la década de 1930, 1920 y 1930 aproximadamente, ¿no? Ya en los 50, como mencioné hace un rato, desde el punto de vista político, el tono militar de la guerra empieza a perder como presencia, protagonismo, y en años recientes, principalmente después de la conmemoración del 150 aniversario de la campaña, en el año 2006, que se empezaron a publicar varios textos historiográficos serios, ¿no? El caso, o es muy interesante destacar, por ejemplo, el texto de don Raúl Francisco Arias, en donde en este libro que aparece en pantalla, Los soldados de la campaña del 56, un libro editado por la UNED, pues uno de los grandes aportes que presenta este autor es una lista completa de los soldados que participaron en la guerra, pero de acuerdo con su origen geográfico, ¿no? Entonces esto ha permitido, por ejemplo, yo vivo en la comunidad de San Pablo de Heredia. En la comunidad de San Pablo de Heredia se levantó una placa, en el parque se levantó una placa homenajeando a los héroes. Hay otros intereses, por ejemplo, sé de algunas experiencias en Escazú y demás, ¿no? Por visibilizar este legado y buena parte de este insumo se debe a los trabajos de don Raúl Arias, ¿no? Y también recientemente la editorial del museo publicó un texto que nos habla de la constitución de las Fuerzas Armadas y la importancia dentro del proceso de la formación del Estado, un libro de Esteban Corella Juárez, que nos habla precisamente cómo desde el periodo colonial, los primeros años de vida independiente, pues las Fuerzas Armadas tuvieron un importante protagonismo durante la guerra, perdón, durante los primeros años de vida independiente y cómo durante la guerra de 56-57, de alguna u otra forma, estos liderazgos locales seguían presentes, ¿no? Y es décadas después, cuando ya se centraliza el poder militar en San José, algo que inicia también con el gobierno de Juan Rafael Mora Porras a partir de 1850, cuando se creó o se remozó más bien el cuartel general, que es donde está actualmente el Teatro Melico Salazar, o se construyó la Plaza de Artillería cerca de donde actualmente está el Banco Central, pues es ahí a donde se empiezan a paliar estas diferencias locales entre liderazgos, pero estos liderazgos locales militares, ¿verdad? Que incluso atentaron, ¿no? Contra algunos gobiernos durante el periodo anterior a la conformación de la República en 1848, ¿no? Entonces, esos trabajos son dos textos muy valiosos, ¿verdad? Que nos hablan del legado militar que tenemos en nuestro país, ¿verdad? La memoria, entonces, en torno a la guerra del 56 y principalmente la batalla de Rivas, pues es un proceso, como mencionamos anteriormente, gradual. Esto inicia por gestiones del gobierno local a partir de la década de 1880, donde la municipalidad de Alajuela levantó un documento que se llama se llama la Memoria ad Perpetuam o el Documento ad Perpetuam en torno al heroísmo de Juan Santamaría, que es un documento post-mortem en el cual se recopila información de personas que conocieron a Juan Santamaría, que conocieron a sus parientes, que conocieron a su mamá, a sus hermanos, a dónde vivía, y por eso es que de alguna u otra forma en la ciudad de La Juela existe como una especie de cartografía en torno a la vida cotidiana de Juan Santamaría. Hay un monumento, un monolito que está diagonal, o más bien frente al costado oeste sería de la Escuela Ascensión Esquivel
en el centro de la ciudad de Alajuela, en donde ese monolito se le conoce como la Fuente de Libertad, que es el sitio en donde está ubicado la casa a donde vivió Juan Santamaría. Actualmente existe ahí ese monumento, es un terreno municipal y demás. Y los desfiles del 11 de abril tienden a culminar precisamente en ese espacio, la Fuente de Libertad, ¿no? Y en algunos años, durante los años 30, en la década de 1930 o incluso en la década de 1980, el 29 de abril, perdón, el 29 de agosto era una celebración muy importante dentro de la ciudad de Alajuela, donde se hacían desfiles, incluso el mismo Museo Juan Santamaría, que antes de ser una dependencia del Ministerio de Cultura, que fuese creado en 1974, pues ya existía un antecedente del Museo Juan Santamaría, construido en 1931, justamente coincidiendo con el centenario del nacimiento de Juan Santamaría, dado que de acuerdo con documentos de los archivos parroquiales de la provincia de Alajuela, pues existe una fe de bautismo que habla de que el nacimiento de Juan Santamaría fue el 29 de agosto de 1831. Por esa razón, el primer museo Juan Santamaría, que se crea dentro del Instituto de Alajuela, se creó en esa fecha, ¿no? Y a partir de entonces existen muchas conmemoraciones. Yo me encontraba en los archivos fotográficos del museo, por ejemplo, desfiles y conmemoraciones que se hicieron en 1981 a propósito del 150 aniversario de Juan. Y algo importante señalar, que en 5 años, en 2031, pues conmemoraremos el bicentenario de Juan Santamaría. Entonces ahí para que doña Laura y la Academia Morista vayamos tomando nota, ¿verdad? De esta importante conmemoración que está en 5 años, se dicen fácil, ¿verdad? Pero hablando ahora hace un rato con doña Carolina, ¿verdad? De las conmemoraciones del Bicentenario, eso fue en 2021, yo siento que fue como antier, ¿va? Entonces es importante de tener en cuenta esas conmemoraciones, ¿verdad? O esas fechas importantes que se vienen, ¿verdad? Entonces, retomando la idea, entonces la figura de Juan Santamaría se empieza a institucionalizar, por decirlo de alguna manera, a nivel local desde la década de 1880 y para la década de 1890 pues adquiere una dimensión nacional, también coincidiendo, como mencionamos anteriormente, con eh, este, este, esta, esta coyuntura de la década de 1890 con la posibilidad de una reconstitución de la Federación Centroamericana y demás. Entonces, Juan Santamaría adquiere una dimensión nacional. Y es que la escultura en bronce que nosotros reconocemos de Juan Santamaría, ¿verdad? Que aparece aquí en la diapositiva, pues es una escultura que se develó justamente el 15 de septiembre del 91, ¿verdad? Eh, precisamente coincidiendo con la independencia nacional, ¿no? La festividad del 11 de abril fue instituida hasta 1915, aprobada originalmente, y el primer feriado, la primera conmemoración del 11 de abril fue el 1916, es decir, que el pasado 11 de abril conmemoramos 110 años de que se conmemora el 11 de abril como festividad, como feriado nacional, ¿verdad? 110 años. Entonces, esa escultura de Juan Santamaría que tan discutida, que mucha gente, bueno, la ve como un soldado con un atuendo francés y demás. Bueno, sí, efectivamente fue hecha por un artista francés, Aristide Onésimo Croissy, que fue contactado por el gobierno de Costa Rica, por el gobierno de don Bernardo Soto, alajuelense, que vio a su papá a Francia y por medio de una gestión con el conocido Marqués de Peralta, pues dieron con este artista, con Aristide Croissy, que participó o fue conservador del Palacio de Versalles, es decir, tenía una trayectoria, tenía una carrera artística bastante consolidada y a nivel continental, pues estaba, digamos, entre comillas, estaba de moda estos conjuntos arquitectónicos franceses, ¿no?
Ya en 1876, por ejemplo, tenemos referencia de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos, ¿no? Y es que las estatuas francesas o esos conjuntos escultóricos franceses tienen una característica que son conjuntos escultóricos, como mencioné, que están compuestos por una figura principal, en este caso la escultura de Croissy, ¿verdad? Que es el soldado con su antorcha y su fusil, ¿verdad? Por todos conocido, que incluso en la base aparece la firma del artista. Luego, se construye unos bajos relieves que en este caso también fueron hechos por un artista francés, Gustave Deloy, quien hizo los 4 bajos relieves de la base de la estatua de Juan Santamaría, que lamentablemente recientemente uno de estos leones sufrió un daño y que, bueno, esperemos que la MUNI o el gobierno local atienda pronto, ¿no? Porque recientemente perdió uno de los leones de la base de la escultura. Y la base, como tal, fue hecha también por un artista europeo, en este caso por un arquitecto italiano radicado en Costa Rica, llamado Giuseppe Bulgarelli. Entonces, estos conjuntos escultóricos, ¿verdad? Se presentan como estatuas en bronce, elaboradas en gran formato, todo lo que era la forja en bronce, pues implica todo un proceso científico, químico bastante complejo, elaborado, ¿verdad? No se talla directamente en piedra, no se talla directamente en bronce, perdón, en mármol, por ejemplo, sino que hay que fundir el bronce, hay que vaciarlo, ¿verdad? En un modelado, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto está asociado con una idea de progreso, ¿verdad? Incluso la estatua de Juan Santamaría está viendo de este hacia el oeste, ¿verdad? Es decir, que él sigue al sol, ¿verdad? Él representa o la estatua de Juan como tal sigue un trayecto fijo, ¿no? De llevarnos, conducirnos hacia la luz. Por eso se dice que incluso la lectura de la estatua de Juan hay que hacerla desde su espalda para entender que de alguna u otra forma Juan, al haber sido el héroe nacional que por excelencia, que dio su vida por la patria y demás, entonces todo, él va a la vanguardia, o sea, nosotros como ciudadanos vamos detrás de Juan, ¿no? Y por eso también eso se recuerda en el himno a Juan Santamaría, ¿verdad? Que dice que avanza y avanza, ¿verdad? Sobreviviendo al plomo homicida, ¿verdad? Y que él va sonriendo a morir, ¿verdad? Todos esos simbolismos representan al héroe nacional. Ese himno, Juan, del 11 de abril, que de eso es una maestra, me dijo que ya no se enseña en las escuelas, yo espero que no sea así. Ese himno, que nos habla de un soldado inmortal, también se entonó por primera vez en 1891, no el 11 de abril, no es el himno del 11 de abril, es el himno de Juan Santamaría, y ese himno se entonó por primera vez también en 1891. Entonces, volviendo a las conmemoraciones de Juan, entonces la primera conmemoración fue en 1916, como mencioné hace un rato, aprobado durante el gobierno de don Alfredo González Flores y se creó una comisión se creó una comisión en Alajuela, liderada por una serie de intelectuales, ¿no? Locales como Tranquilino Chacón, José, ¿cómo se llama? José Manuel Cibaja, entre otros, ¿no? Que fueron quienes fueron dando forma, ¿no? A estas conmemoraciones que inician en el Parque Juan Santa María, donde se hacen actos oficiales y se hacen desfiles por el centro de la ciudad y demás, ¿verdad? Entonces, eso empieza en 1916, ¿verdad? Hace 110 años. Y hasta el presente, Juan Santamaría es una figura que a lo largo del tiempo ha tenido múltiples significados, múltiples usos políticos, pero en esencia, esta idea de Juan como símbolo de todos los soldados que participaron de forma unida, colectiva, por un objetivo común, ¿no? En 1856, pues esa figura de alguna u otra forma sigue vigente, ¿no? Consideraciones finales ya para ir cerrando con esta disertación. La campaña nacional, entonces, o lo que nosotros conocemos como la campaña nacional, sus memorias se han forjado en diferentes etapas, desde homenajes que se dieron casi que de inmediato, ¿no? En los primeros años, 1857, 58, donde se dieron las primeras condecoraciones a los soldados y demás, y esta memoria o este respeto por las figuras como nuestro máximo héroe nacional se mantiene vigente, tanto así que nuestro aeropuerto internacional, que es la puerta de entrada de todos los turistas
y demás que llegan al país, tiene el nombre también de nuestro máximo héroe nacional, Juan Santamaría, eh, y es actualmente lo recibe una estatua del escultor Fernando Calvo, quien falleció el año anterior, pero nos presenta un héroe campesino, con chuletes, sencillo y demás, ¿verdad? Pero esa es la imagen que proyectamos, nos proyectamos como país, ¿verdad? Un país de labriegos sencillos y demás, ¿no? Juan Santamaría y el batallón de Alajuela entonces simbolizan una unión entre el sacrificio individual y la fuerza colectiva de los costarricenses. Es muy importante tener en cuenta, y aquí voy a traer a colación a mi buen amigo Marco Cabrera Geserick, que en uno de sus trabajos habla que la memoria de Juan Santamaría, las memorias y las conmemoraciones de el 1 de Mayo y demás, fueron impulsadas por alajuelenses. Entonces él habla de un alajuelato, ¿verdad? De los políticos liberales alajuelenses, Tomás Guardia, Bernardo Soto, Próspero Fernández, quienes impulsaron, ¿verdad? Desde el seno de la ciudad de Alajuela al héroe nacional de esa localidad, ¿verdad? De ahí la importancia también que adquiere el batallón de Alajuela, que adquieren estos eh, eh, campesinos y artesanos y demás, ¿verdad? Que participaron en la gesta, ¿no? Estas referentes entonces confirman que la historia se mantiene viva cuando se enlaza con los desafíos del presente y principalmente lo proyectamos hacia el futuro. Es importante, eso sí, hoy repensar cuál es la importancia de estos héroes, cuál es la importancia de estos hechos históricos y no solamente como un ejercicio académico, no solamente como un ejercicio erudito, sino para que sea valorado por las futuras generaciones. Hoy estamos viviendo épocas en las que incluso hasta la Benemérita Biblioteca Nacional fue vandalizada y son señales de una convivencia colectiva complicada, eh, manifestaciones de violencia que quizás no habíamos visto anteriormente o por lo menos no las habíamos visto tan normalizadas. Este fin de semana, por ejemplo, en un noticiario local, dieron una escena de una persona que acribillaron unos sicarios y no sé cuántas veces reiteraron, o sea, y era darle, darle, darle la misma imagen, lo hemos normalizado. Y creo que lo importante hoy no es normalizar eso, sino ver y buscar referencias en el pasado que nos permitan inspirarnos para entender y que sobre todo los que tenemos esa responsabilidad de trabajar con las futuras generaciones, empecemos a valorar esto. La primera vez que yo salí del país hace como un buen rato, ya, recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención era que no podía tomar agua del tubo. Entonces, yo siempre trato con los chicos cuando llegan al museo, como una acción nosotros veamos, tan cotidiana, pues nos convierte en algo excepcionales, ¿no? Y es que la historia de Costa Rica y ya para cerrar, ¿verdad? Nos ha demostrado que esto es un país, ha sido un país históricamente de diálogo, ha sido históricamente un país de consenso, y no es un país en el que grite más y el que golpee más la mesa con más fuerza es el que tiene la razón. Y realmente volver los ojos a 1856-57 hoy nos invita a que este patrimonio es compartido, nos invita hoy a hablar de una nación que supo unirse en un momento de crisis y supo atender de la mejor manera y sobreponerse ante múltiples circunstancias. ¿Ok? Y de mi parte eso sería y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Adrián, por esta hermosísima conferencia que cumple más del 100% de los objetivos que tiene la Academia Murista, precisamente en lo que se analizaba en esta ponencia tuya tan interesante sobre esa obligación que se tiene por parte de muchas personas de transmitir la memoria, el significado de lo que han sido, de lo que fueron estas gestas. Y no solo esta, como bien lo apuntaba Adrián Chávez al inicio, no solo la batalla del 11 de abril, que obviamente se ha pegado en la memoria de los costarricenses, porque la educación, el sistema educativo, la tradición y todos los elementos que Adrián mencionó, pues han ido
colaborando en esta simplificación de la gesta del 56 y 1857, que apenas el 11 de abril fue el inicio de esa gran guerra que tuvo al país en vilo, no solo a nivel de la cuestión militar, sino que la salud nacional se vio comprometida por el cólera. Tal vez si dejas de compartir pantalla para que, gracias, veamos qué preguntas o comentarios tenemos en el Facebook y que si me pueden también pasar los de la Academia Humorista. Magnífica conferencia de parte de Georgina Mora. Ruth Burgos, muy bonita tarde tuvimos hoy. Hasta el momento eso es lo que tengo yo por el Facebook de la biblioteca. No sé si doña Laura tiene del Facebook de la Academia Humorista algún comentario. Estoy revisando, doña Carolina, a ver. Bueno, en todo caso, yo voy a seguir comentando un elemento que me pareció interesantísimo mencionado por don Adrián Chávez al final de su conferencia, que es el hecho de cómo se impulsa la figura de Juan Santamaría por parte de los mismos alajuelenses y de este batallón. Y le quería preguntar si este era uno de los batallones más numerosos, me parece, de los que estaba en Nicaragua. ¿Es así o o estoy equivocada? No, no, sí, de hecho, no solamente uno de los más numerosos, sino también por lo menos recordados como uno de los más, ¿cómo lo ponemos? Decirlo así, como los más bravos, los más valientes, ¿verdad? Porque incluso los hechos del 10 de abril, ¿verdad? La batalla de Sardinal, pues fueron liderados también por alajuelenses, ¿verdad? Comandados por don Florentino Alfaro y hay el otro personaje que ahorita se me escapa de la memoria, pero que también pertenecían a las tropas de Alajuela. Entonces, y es que Alajuela tiene una importante tradición militar, liberal, confrontativa, digámoslo así, desde prácticamente de la época colonial, ¿no? O sea, los primeros confrontaciones, por ejemplo, después de la época de la independencia, también se dieron en Alajuela. Y uno de los principales personajes de la historia militar de Costa Rica, don Gregorio José Ramírez, ¿verdad? Uno de los mayores entusiastas de la idea de la independencia, o la autonomía después de la independencia, también era alajuelense. Entonces, las tropas alajuelenses sí tienen esa reputación y ese legado tras de sí, ¿verdad? De participar bueno, de haber participado en diferentes escenarios de batalla, ¿verdad? En el 56, ¿verdad? Así es. Aquí hay más comentarios. Alejandro Guevara, muchas gracias. Ana María Botey recuerda que el museo ha conversado con las autoridades educativas sobre cómo se están celebrando estas fechas en escuelas y colegios. Esa es una buena noticia porque, bueno, a veces se diluye la figura del héroe, se diluye el evento en sí de lo que fue la guerra en el desfile, en las bandas, y se pierde, digamos, el significado original. Ruth Burgos, agradecida por el espacio. Ronald Chávez pregunta, ¿cuál evidencia existe sobre la gesta de Juan Santamaría? Porque también hubo otros intentos fallidos. ¿Y si Juan murió ahí o posteriormente? Ok,
Esa historia, esa pregunta es muy reiterada en estos días y es bueno que se plantee y se diga con la verdad, ¿no? Vamos a ver, mucha gente alegremente ha comentado últimamente que Juan Santamaría no existió, ¿ok? Y me parece que detrás de eso hay alguna mala interpretación que se ha hecho de algunos estudios historiográficos, principalmente que se hicieron en los años 90, en los años 2000, principalmente por Iván Molina, Steven Palmer y otros investigadores de la época, en donde hablan de Juan Santamaría como la construcción de un héroe popular que efectivamente es un símbolo, ¿no? Que, que aglutina a la población, vamos a ver, no es un empresario, no es un político de una gran trayectoria, no es un militar, entonces dice, presenta como una figura del pueblo, ¿no? Como un héroe popular. Entonces, en ese sentido, ahí es como esa mala interpretación de un héroe construido que quizás, no sé, en algún momento se convirtió como un héroe inventado, ¿no? Un héroe ficticio. Pero bueno, sí hay registro de la participación de Juan Santamaría en la guerra, sí hay un registro también de las listas de los soldados que participaron en el combate, pero lo que es la acción de Juan Santamaría como tal es un testimonio que se ha ido difundiendo principalmente desde la década de 1880, 1890, principalmente con el levantamiento de estos documentos ad perpetuum, estas memorias sobre el héroe nacional, ¿no? Sobre la acción de Juan Santamaría. Es más, si analizamos todo lo que fue el combate propiamente del 11 de abril, pues a la larga la acción de Juan Santamaría no fue como la acción determinante, ¿verdad? Como se nos ha hecho ver, digamos, de los actos cívicos y demás, ¿verdad? Que salen los filibusteros despavoridos después de que se prende fuego al mesón y demás, pues no fue exactamente así, ¿verdad? Porque de hecho el combate dura varias horas más y Costa Rica logra sobreponerse y demás, pero sí está, y esto sí está documentado en archivos de guerra y marina, de varios otros soldados que intentaron culminar la acción. Principalmente se recuerda al soldado cartaginés Luis Pacheco Bertora, ¿verdad? Que fue el primer soldado nacional que intenta culminar con esta acción, ¿verdad? Luego se habla de un soldado de origen nicaragüense, Joaquín Rosales, quien fallece en el intento. Y ya el tercer intento es el de Juan Santamaría, ¿verdad? Que es el que se recuerda como la acción definitiva, digamos, del combate como tal, ¿verdad? Ahora, ¿dónde muere Juan? Ahí sí se abre un signo de pregunta. Y hay que ser honestos en ese sentido. Hay un intento de recopilar los muertos o los caídos en combate por parte del padre Francisco Cipriano Calvo, que años después va a ser el impulsor o el creador de la masonería en Costa Rica, quien hizo un levantamiento de los nombres de los soldados que cayeron en combate, y en el combate del 11 de abril no se registra el nombre de Juan Santamaría. Ahora, sí hay que tener en cuenta que es un documento no tan fidedigno, dado que se levanta en el campo de batalla, ¿no? Y se estima, por ejemplo, que Costa Rica, por ejemplo, en el combate del 11 de abril perdieron la vida, perdón, entre 300 y 700 soldados. O sea, hay un margen de error ahí bastante grande, ¿ok? Pero en ese mismo libro del padre Calvo, se habla de un Juan Santamaría que muere de cólera, pues, producto de la peste del cólera en Liberia. Y de ahí, digamos, surge esa confusión o ese debate, ¿no? En torno a si Juan murió o no murió el 11 de abril, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista narrativo de la construcción de un héroe y demás, el héroe muere, o digamos, para completar esta narrativa del sacrificio y demás, pues el héroe muere, o dentro de la narrativa, reitero, murió en el campo de batalla, digamos, pero no es algo que podamos afirmar, ¿verdad? Y así como no podemos afirmar que haya sido una acción determinante, lo de Juan Santamaría, sin embargo, sí fue clave, digamos, repito, para que Costa Rica retomase posiciones y demás, y se convirtiera como en esa figura de unión nacional. O sea, yo siempre digo que Juan Santamaría lo que hay que tener es como esa sensibilidad de verlo como un personaje que
de alguna otra forma aglutina a todos los héroes anónimos que participaron en la guerra, porque cuántos héroes no fueron mencionados. O el caso de Pancha Carrasco, cuando se habla de que fue la única mujer que participó en la guerra. Un dato muy improbable realmente, ¿no? O sea, que haya sido una sola, única mujer que haya participado en el combate es muy difícil, ¿no? De estimar, ¿verdad? Y tenemos también, digamos, y menciono nuevamente, el problema con las fuentes de la primera campaña, que básicamente lo que tenemos son partes oficiales. Entonces hay muchos cabos sueltos, digámoslo por ahí, en torno a ese combate, ¿no? Claro, claro. Ujú. Repito, la intervención de Ana María Botey es una pregunta. Si el museo ha conversado con las autoridades educativas sobre Ok, cómo se están celebrando estas fechas en escuelas y colegios. sí, bueno, anteriormente había un convenio con el MEP donde se hacían talleres, hacíamos algunas actividades eh, por medio del Instituto de Desarrollo Profesional, del MEP, algunas direcciones regionales. Pues eso existía dentro de un marco de un convenio. Ya más recientemente hemos ido trabajando, ya no en el marco del convenio, pero sí por lo menos hemos ido trabajando con algunas direcciones regionales. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos varias actividades en Sarapiquí, por lo menos desde el punto, pues, la parte educativa, la parte que me compete. Tuvimos varias actividades en Sarapiquí con la dirección regional, con la municipalidad, incluso para la comunidad del 10 de abril adquiere una importancia muy especial porque, bueno, es donde se conmemora la batalla de Sardinal, pero ellos también lo han referenciado como el Día de la Identidad Zarapiqueña, perdón. Y este año hemos iniciado ya con varios proyectos con la Dirección Ay, Regional de Alajuela. Entonces sí se han hecho esfuerzos importantes, ¿no? Se han dado talleres, se han dado algunas capacitaciones. El año pasado, por ejemplo, yo estoy participando en varios talleres y conversatorios en Cartago, por ejemplo, a propósito de la primera conmemoración del día de Pancha Carrasco, ¿verdad? Que fue ya oficializada como heroína, bueno, perdón, como benemérita de la patria hace pocas semanas, unos días atrás. Y ya en Cartago tuvimos eso, perdón, en Punta Arenas también ha habido acercamientos importantes por parte de la institución con la dirección regional de la zona, con grupos eh, educadores, por ejemplo, en un grupo que se llama la Asociación de Amigos de Juan Rafael Mora, que tuvimos varias experiencias el año pasado. Y este año también, en el 170 aniversario de la campaña, pues se hicieron varias actividades en Santa Rosa, que se hizo una exposición permanente que colaboró el museo con otras instituciones del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Entonces sí se ha dado como ese seguimiento, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad? Que en fechas recientes, digamos, sí se consolide un poco este seguimiento, ¿no? Por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, ¿no? Por el momento no hay más. Muchísimas gracias a Adrián Chávez por esta conferencia esta tarde, el día de hoy. No sé si Laura tiene algún otro comentario. ahí revisé el Facebook de la Academia Morista y hay varios eh, felicitaciones para Adrián. Eh, entonces no hay preguntas, solo felicitaciones. Y bueno, yo me uno a las felicitaciones. Fue una conferencia muy, muy interesante y sin duda esperamos que esta pueda ser replicada, ¿verdad? Que los educadores la utilicen muchísimo con sus estudiantes porque Ujú. es muy importante no dejar pasar este 170 aniversario y a través de una conferencia de esta los estudiantes pueden tener muchísima información muy, muy valiosa e interesante para ellos. Sí. Hay otro detallito importante que se me olvidó mencionar, que hubo un acercamiento también este año al museo con la municipalidad de San José, y el 4 de marzo se develó una placa ahí en el Parque Central de San José
porque fue donde partieron las tropas. Entonces, sí, sí, ya hay como esfuerzos, ¿verdad? Y el asunto aquí es como integrarlos y demás, ¿verdad? Pero sí, por ahí andamos. Pues mucha suerte y muchos éxitos. La Academia Morista está también presente en todo este trabajo incansable por recuperar este legado. Palabra hermosa que utilizó Adrián en su conferencia, el legado de los héroes del 56 y 57. Muchísimas gracias a todos y a Adrián especialmente. Muy amable.